Mi mamá, desafortunadamente, en un arranque de celos o qué sé yo, su hombre estaba drogado y la mató a golpes. Y cuando regreso a la casa me doy cuenta de que mis caballos no están. Los caballos son la única familia que de verdad me ha querido. Entonces mi hermano, también medio cohete, empezó a aventar balazos hacia arriba. Espantó el caballo y se rompió una pierna. Tuvimos que sacrificar al caballo. Ella se quiere robar a mi hijo. Están utilizando el óvulo de tu hermana y el espermatozoide de tu esposo. Correcto. Ese niño yo lo tengo en mi vientre, ha crecido conmigo, ese es mi hijo. Sí hubo un acuerdo, pero yo me arrepentí. Ahora ella empieza a tener ahora un novio que para mí es un delincuente y punto. Yo no soy delincuente, ella me tiene una pinta que soy delincuente. Papo, perdóname, pero tú eres tremendo delincuente. ¿Por qué tú dices eso? Porque me mira. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un proverbio español que dice: un caballo vale más que cualquier riqueza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Imagínense, ellos son todo para mí, son mi sol, son mi vida entera. Para conocer un hombre, denle fortuna y ahí verán quién es. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Adán, tú eres el demandante del caso. Descríbeme quién es Félix, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Mire, esta cosa, si le puedo llamar así, Esta cosa es tu medio hermano. Mi medio hermano. Yo lo vengo a demandar porque hace unos días hice un viaje con mi novia a Las Vegas y cuando regreso a la casa me doy cuenta de que mis caballos no están. ¿Qué caballos? Yo tenía caballos en mi rancho, entonces me doy cuenta de que no están. Empiezo a preguntarle a la gente y todos traen un misterio que no quieren decir nada, hasta que por fin alguien me dice, no, pues que tu hermano se lo llevó, pero nos amenazó. Entonces, yo quiero que él los regrese. Bueno, pero ¿son tus caballos? Son, mire, le voy a contar un poquito Son de la familia. Le voy a contar un poquito la historia y por favor no me interrumpa, ten más respeto. Cuando nosotros nacimos en México, cuando mi mamá quedó embarazada, ella era una jovencita, tenía 16 años, trabajaba en una hacienda al lado donde trabajaba mi papá. Entonces mi papá pues le gustaba andar por ahí con las mujeres y tu mamá se y la ofreció. enamoró. Deja que él me cuente la historia y no interrumpas. Disculpe, doctora. Gracias. Entonces él la convenció de que le dijo supuestamente, ¿verdad? Le habló bonito y pues él tuvo relaciones con ella y no se hizo cargo de mí. Entonces, Okay, porque él era casado. Sí, porque él era casado, pero él le había prometido a mi mamá que él se iba a divorciar. Ok. Entonces mi mamá no me quiso abortar y ella decidió seguir adelante con el embarazo, pero un día decide ella ir a visitar a mi papá y decirle que necesitaba ayuda conmigo. Pero mi papá, como un buen macho, le dijo que no quería saber nada de mí. Como buen macho. Exactamente. Entonces, mi mamá, en un ataque de rabia, prendió fuego al granero donde mi papá trabajaba y se quedó sin trabajo. Okay. Entonces, él se tuvo que venir para Estados Unidos y yo me quedé en México. Mi mamá fue a la cárcel por 3 años y a mí me quedé con unos amigos. Entonces, cuando mi mamá salió, pues definitivamente creo que el amor no era su fuerte, porque el señor con el que estaba, yo una noche salí a buscar una yegua que se nos había perdido y cuando regresé, pues me di cuenta que mi mamá estaba muerta. Qué casualidad, ¿verdad? Cállate, por favor. Te pedí que no hicieras comentarios.
Mi mamá, desafortunadamente, en un arranque de celos o qué sé yo, su hombre estaba drogado y la mató a golpes. Entonces yo me quedé solo y anduve de un lado para otro, pero gracias a eso aprendí el amor por los caballos, aprendí a cuidarlos, aprendí todo lo que tiene que ver con un rancho. Entonces, un día de pronto me llegan 2 personas para decirme que mi papá, bueno, si es que se le puede llamar así, ¿verdad?, había decidido que quería saber de mí. Yo, mi primera reacción, pues, fue decirles que se largaran, que yo no quería saber nada de él. Pero me dijeron que estaba enfermo y, usted sabe, decidí darle una oportunidad. Entonces, vengo a este país y lo primero que me encuentro con el rechazo de mis hermanos, claro, que yo no los conocía. Claro. Entonces, me hicieron la vida imposible, tenían el rancho por los suelos, era un total desastre. Ok, pero entonces había un rancho con caballos. Sí. ¿Y tú te quedaste encargado de ese rancho? Pues mire, como este ya tenía su vida, ahora sí que se puede decir que fue un vividor nada más, sacó del rancho. ¿Estás seguro de eso? Sacó del rancho lo que a él le convenía, gastó y de ahí se pagó sus estudios y todo eso. Cuando lo vieron en la ruina, lo primero que hicieron, dejar al idiota que había llegado de México, que no sabía nada, lo dejaron al cargo del rancho y ellos se largaron. Cada quien hizo su vida y a mí me dejaron ahí cuidando el rancho. Okay. Yo solo estuve ahí cuando esos caballos se enfermaron. Yo he estado ahí cuando esos caballos han tenido que parir. Ok, entonces tú les estás exigiendo que te retornen los caballos. Sí, yo quiero mis caballos. Y tú estás aquí para exigir que te devuelvan tus caballos. Yo quiero que me devuelvan esos caballos, aunque mi papá a mí me dejó el rancho cuando él se puso malo, cuando él vio que era yo el único que trabajaba en ese rancho. O sea, que tú eres el dueño del rancho. Yo soy el dueño del rancho. Pero entonces, o sea, con más razón. Mi papá a mí me dejó el rancho. Ok. A mí me dejó todo, me dejó el ganado, me dejó los terrenos, todo. Ok, perfecto. O sea, que te han quitado algo que te pertenece a ti. En realidad los caballos él no los puso como parte del testamento, los dejó como un patrimonio familiar. Pero no ha sabido nunca, ni siquiera, qué es lo que es ponerle una silla a un caballo. Ok, muy bien. ¿Cómo respondes, Félix? Mire, doctora, sí, desgraciadamente este muchacho es mi medio hermano, ¿verdad? Cuando mi madre murió, mi padre se puso muy grave, casi agonizaba para morir. Y me pidió un favor, porque yo no sabía que tenía un medio hermano. Me dijo que teníamos un medio hermano en México y que lo fuera a buscar. Entonces yo accedí a esa petición de mi padre y me di en la tarea de buscar a esta persona ahí en México, ¿verdad? Este hombre, o medio hermano, lo que sea, ya no sé qué decir, doctora. Y supe, por ciertas amistades de los primos de mi esposa, que este hombre andaba en malos pasos, que era un tomador intolerable, que hasta se quedaba dormido en la calle de tanto que tomaba. Eso fueron lo que te dijeron, puros cuentos, güey. No es cuento, en realidad, y tú bien lo sabes. Tú todo te crees por eso. Doctora, el problema aquí es que yo no le robé nada. Yo solamente tomé esos caballos y los puse en un warehouse por su propia seguridad. ¿Se da cuenta dónde los tiene? En un warehouse. De los caballos, doctora. Los tiene en un warehouse, ni siquiera sabe dónde ponerlos. Mire, doctora, este hombre le gusta la tomadera. Hace poco, bueno, no hace poco, hace como 3 meses, llegó una colombiana al rancho de mi hermano, queriendo comprar un caballo. Los caballos no estaban en venta. ¿Qué pasó? El mismo día que llegó esta mujer, ahí se quedó y se quedó con mi hermano. Y de ahí para adelante, doctora, ha sido una pesadilla, porque este hombre sigue con la tomada y sigue con la tomada, y fue peor con esta mujer. ¿Porque ella también toma? También toma esta mujer. A ti lo que te da es envidia porque tu vieja no te deja ni tomar agua, güey. Mi vieja no es borracha como tú. No, tu problema es ese vicio, Adán. No. Entiende, tú tienes un problema. ¿Por qué te llevaste los caballos? Uno de los empleados me dijo que este muchachito junto con la noviecita andaban un día ahí medios jarras y la muchacha quiso montar el caballo, cosa que ella no sabe jinetear un caballo. Y como no pudo subirse, se cayó y empezó a renegar del caballo. Entonces mi hermano, también medio cohete, empezó a aventar balazos hacia arriba. Espantó el caballo. El caballo corrió como loco y en una cerca se tropezó y se rompió una pierna. Tuvimos que sacrificar al caballo. Pero que eso es un accidente, eso a cualquiera le puede pasar. No fue un accidente. Eso es un accidente. Fue intencionado. O sea, por tu maldito vicio. O sea,
Que me estás diciendo que sacaste a los caballos Sí, para doctor. salvarlos del alcoholismo de tu medio hermano. Y los tiene metidos en un warehouse, ni siquiera me está les diciendo. da Sí, alimento. sí, eso pasó con un caballo, imagínense con los otros 4, doctora. Ok, perfecto. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo. ¿Y usted tiene testigos? No, doctor. No. Muy bien. Hacemos un corto receso y continuamos con más. ¿Quién está alimentando estos animales? ¿Quién los está cuidando? Los tengo en un warehouse, Pero doctora. unos caballos no pertenecen en un warehouse. Yo he ido a ver los caballos. Los caballos están en malas condiciones, yendo los tiene mi hermano. Entre las patas ya tienen hasta hongos. ¡Qué horror! Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba Cuando con ella. nosotros ¿Estaban nacimos casados? en- No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo. si fuera mi esposa, Igual que quedó yo. casada. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.